Hola, ¿cómo andan? Buena semana. Ayer domingo llegaron los últimos recuperatorios del trabajo práctico, así que aprovecho para hacerles una devolución, una retroalimentación general. Cada uno de ustedes ya recibió comentarios específicos de su desempeño. Me parece que me falta corregir dos recuperatorios, que seguro que hoy lo haré. Así que volvemos un cachito al trabajo práctico. El trabajo práctico encerraba una tarea bastante sencilla: analizar una definición de didáctica y analizar una clase de una colega en este caso, intentando reconstruir su enfoque de enseñanza. No todos ustedes entregaron el trabajo práctico, a pesar de que a mí me parece que la tarea era bastante clara y bastante acotada y razonable. De hecho, menos de la mitad de nuestra comisión entregó los trabajos prácticos y muchos de ustedes, la mayor parte de ustedes, lo que me resulta auspicioso, porque sé que ustedes trabajan desde el silencio y no participan mucho en los foros, más bien nada. Eh, la mayor parte de ustedes resultó aprobado con buenas calificaciones, lo cual es un buen indicio. A ver, las tareas entonces eran analizar una clase de biología y analizar una definición de didáctica. Respecto a la clase de biología, que estaba encuadrada en lo que podrían llamar Fenstermacher y Soltis, un enfoque de enseñanza liberador, hubo algunos errores. Por ejemplo, decir que había evidencias de un enfoque tradicional o mimético, Fenstermacher y Soltis lo llaman ejecutivo, porque la profesora había confeccionado una planificación y porque ella acercaba una situación problemática al grupo. Esos datos, que haya una incidencia docente, no es suficiente para que hablemos de un enfoque de enseñanza ejecutiva. Pensemos en la competencia de cometas que se analizó en uno de los foros. Cuando predomina un enfoque ejecutivo, el profesor y la profesora indicamos cómo hacer de manera precisa, de manera taxativa. En la competencia de cometas intuimos que los 25 barriletes de los nenitos que participaban eran idénticos y hechos de acuerdo con una pautación, explicaciones y procedimientos técnicos muy determinados por ese profesor ejecutivo. Vanina, la profesora de la clase de biología que ustedes debían analizar, no hace eso. No les explica en un esquema qué es el aparato circulatorio, ni les da una guía de trabajo uniforme para todos con 4 o 5 preguntas, que no estaría mal, pero ella no hace eso. No había casi ningún atisbo de enfoque ejecutivo. Sí, una intervención docente, el constructivismo es eso. Tanto la intervención de los estudiantes como la intervención potente de los docentes. Otro error en estos poquitos trabajos prácticos que en general desaprobaron fue considerar que había un enfoque espontaneísta llamado terapéutico o cultivador por Fenstermacher y Soltis. No es así, no es así. En la competencia de barriletes, vuelvo a la profesora que la hacía, ella decía, bueno, hagan el barrilete como quieran, como les parezca, como les salga. De parte de ella no había ninguna presencia. Incluso me parece que en una de las clases yo traté de nombrar a este enfoque de enseñanza como de prescindencia docente.
No sucede esto en la clase de biología que ustedes analizaron. Hay un buen trato, hay confianza en los estudiantes, hay apelación al interés, pero a la profe le interesan mucho los contenidos, le interesa que los chicos se den cuenta que ese pañito de alcohol puesto en la panza del bebé después va a circular en el organismo de los nenitos y los va a alcoholizar o los va a dormir. Entonces eso lo aparente el bienestar de esos chicos y el saber sobre el sistema circulatorio da muchas claves al respecto. Vuelvo a la competencia de cometas. Imagínense ustedes, a ustedes les encantó, o por lo menos así lo hicieron saber, la profesora espontaneísta, cultivadora. Imagínense los barriletes de esos nenes si ella no da algunos consejitos. Van a ser muy pesados, no van a volar, no van a tener, si no tienen cola, y ella no explica un poco para qué sirve esa cola, no van a volar, digamos. El profe ejecutivo hace todo él, piensa todo él, los niños y niñas repiten. La profe espontaneista deja todo en manos de las y los estudiantes, sin ninguna intervención propia. Ahora, eso no pasaba en la clase de Vanina, donde hay como un equilibrio entre la propuesta de ella y la voz de los estudiantes. Bueno, hasta ahí. Pero quédense tranquilas y tranquilos, la mayor parte de ustedes encuadró correctamente el enfoque de enseñanza. Como les decía en la clase de esta semana, algunos de ustedes sin apelar demasiado a la bibliografía y acudiendo solo al sentido común, lo que tampoco es bueno. En la segunda parte no todo fue tan excelente. Algunos de ustedes debieron revisar su análisis de la definición citada por Brousseau. Esa definición gritaba una omisión muy seria. En ningún momento de su texto se refería a una didáctica estudiando procesos de enseñanza. Cuando le elegí me pareció que era súper elocuente como para que todos ustedes lo detectaran y ahondaran en esa omisión tan seria. No habla de enseñanza, habla de teoría de la comunicación, de comunicar conocimientos, no habla de profesores y profesoras, no habla de una clase. Resultaba una definición tremendamente sesgada, tremendamente empobrecedora. Me parece que debieron haberlo advertido. ¿Cómo que la didáctica estudia los procesos de comunicación? ¿Estudia qué pasa en una radio, en una comunidad científica, eh, para comunicar sus avances, sus conocimientos? No, era una definición tremendamente tergiversada del sentido de la didáctica. Bueno, no muchos de ustedes se dieron cuenta, eh, corrijo, no todos ustedes se dieron cuenta, porque muchos sí lo advirtieron y así lo expresaron. Bueno, cerramos el trabajo práctico. En las 2 últimas semanas no hubo intervenciones en los foros. A mí siempre me preocupa, pero también me resulta comprensible que las personas, los compañeros y compañeras que participan asiduamente, se desalienten un poco. Siempre participan ellos, siempre participan los mismos. Bueno, en esas 2 clases, 7 y 8, semana séptima y octava de cursado, analizamos una cuestión que a mí me resulta también muy importante. ¿Qué tanto hay en una decisión didáctica una racionalidad técnica o una racionalidad práctica? La crítica la dejamos un poquito de lado porque tiene que ver con procesos más revolucionarios, más drásticos, de luchas de clases, de emancipación de los sectores postergados. Cada uno optará por su posicionamiento al respecto. A mí me interesa concretamente que ustedes consideren que un diseño curricular
está pregnado de una racionalidad técnica cuando alguien piensa que el docente debe cumplirlo a rajatabla, en ese mismo orden de contenidos, con las mismas indicaciones. La racionalidad técnica siempre implica cumplimiento. Ninguna posibilidad crítica ni de manejo por parte de las y los profesores. Por eso yo critiqué muchísimo a los trabajos prácticos que hablaban de la didáctica estudiando técnicas de enseñanza. No existe una técnica de enseñanza. Los convoco, los desafío a que piensen una. Quizás hay un libro que te enseña cómo realizar un juego de roles, pero eso no es una técnica. Si vos enseñás inglés, el juego de roles va a ser de un tipo. Si enseñás pedagogía en un instituto de formación docente, el juego de roles va a ser otro. No hay una técnica del juego de roles. Hablar de técnicas es hablar de las reglas de Comenio, volver al siglo XVII, inaceptable para una licenciada y un licenciado en educación. Entonces, durante las semanas 7 y 8, la bibliografía debió ayudarlos a que diferenciaran una racionalidad técnica en cuestiones curriculares y una racionalidad práctica. El diseño curricular moldeado, modelado, situado, contextualizado, singularizado a cada situación de enseñanza. Debo decirles, ustedes saben que las profesoras de didáctica de la Universidad de Quilmes somos las mismas profesoras de currículum, hasta aquí llamado Diseño y Gestión del Currículum y el nuevo Plan de Estudios Teorías del Currículum. Conocemos todos los diseños curriculares de todas las jurisdicciones educativas, incluso los de formación profesional, y no hay en ninguno de ellos ninguna traza, ningún sesgo de racionalidad técnica, ninguno. Los docentes somos convocados y convocadas a hacer el manejo de ese diseño curricular que consideremos. A veces la cabeza técnica está en los directivos o en nosotros mismos cuando pensamos que el diseño curricular es para cumplir. Bueno, les recomiendo esas clases 7 y 8. Supongo que aún no participando en los foros, sí, otra vez estoy un poco insistente. Cada uno de ustedes viene con una lectura semana a semana. La clase la clase 9 que estamos desarrollando hasta el miércoles, focaliza cuando una planificación docente, ya no un diseño curricular, ya no una propuesta del Estado o de una universidad, sino cuando una planificación del docente está marcada por una racionalidad técnica y cuando por una racionalidad práctica. Y a partir de esas clases 7 y 8, vamos a considerar lo técnico y lo práctico en los objetivos, en las estrategias, en los contenidos, en la evaluación y en la metodología. Es decir, cada componente didáctico lo vamos a pasar a través de las categorías de qué es lo técnico y qué es lo práctico. Bueno, ojalá que tengan ganas de intervenir. En las clases intentan partir de un problema y presentarles aspectos a discutir en los foros, pero aún se trabajan en el silencio y se vieron muy buenos resultados de compañeras y compañeros que yo no conocía. Piensen en la importancia de analizar críticamente los materiales, vincularlos claramente con situaciones de enseñanza que ustedes desarrollan o en las que ustedes intervienen como directivos u orientadores y orientadoras, y considerar estas dimensiones, lo técnico, lo práctico y quizás lo emancipatorio, lo disruptivo, lo práctico, lo revolucionario, vuelvo a decir la misma palabra,
en clases que ustedes conozcan. Bueno, que tengan una buena semana y vamos por la clase, seguimos con la clase nueva.